perdidos. Así parece que vemos a nuestros hijos e hijas adolescentes. ¿Pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo? Pensamos que son rebeldes y nos perdemos que en realidad están revelando quiénes son. Decimos que no nos cuentan nada, cuando lo que importa es que cuenten con nosotros cuando lo necesiten. Así como la primera infancia es un periodo clave del desarrollo de las personas, en el cual se aprenden cosas fundamentales para toda la vida, de la misma manera, la adolescencia es otra etapa muy importante para el crecimiento, que sienta las bases para el futuro. La adolescencia es una etapa de cambios y aprendizajes para toda la vida. Es importante el apoyo de todos los adultos de la familia. Soy Natalia Oreiro y les presento Adolescentes no están perdidos, un nuevo podcast de UNICEF para entender más sobre esta etapa y afrontar el desafío de acompañar a los adolescentes con paciencia, presencia y confianza. Criar hijos e hijas es una de las tareas más desafiantes de la vida. Pero la adolescencia nos pone especialmente a prueba. Cuando los niños son chicos, son pequeños, los padres, las madres, conocemos todo lo que les pasa en su vida. Elegimos qué hacen, cómo se visten, con quién van, cuándo vuelven, y eso nos tranquiliza. En la adolescencia todo cambia. Y uno de los cambios más radicales está en la relación con nosotros, con los adultos. Los padres y las madres nos encontramos con algo que no conocemos muy bien. No sabemos exactamente cómo navegar ese tiempo de cambio, más que de cambio, de transformación. Por momentos no logramos interpretar sus actitudes y su manera de reaccionar. Queremos entender qué les pasa, qué esperamos de ellos y cómo acompañarlos. A fin de cuentas, no nacimos con todas las respuestas. En este primer episodio del podcast de UNICEF vamos a escuchar a algunos profesionales expertos en adolescencia que van a profundizar sobre aspectos claves de esta etapa. ¿Para qué? Para ayudarnos a comprender lo que están viviendo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Adolescentes no están perdidos. No están perdidos. Busquemos la forma de encontrarnos. Sabemos cosas de la adolescencia. Se viven cambios y muchos los identificamos, sobre todo los físicos, pero también los cognitivos. Los neurológicos los vamos aprendiendo quizás también hasta más de adultos, los emocionales y los sociales, cómo nos vinculamos. Pero, ¿y de todo esto? ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué es tan especial esta etapa y tan diferente? Ariel Gold, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes. La adolescencia es un periodo fascinante y complejo del desarrollo humano, y en estos tres conceptos tenemos las características fundamentales para que los padres puedan entender de qué se trata el lío en el que están metidos. Entender lo que implica de intensidad emocional en la adolescencia la hace fascinante. Es el periodo donde realmente lo intenso de los sentimientos es realmente lo que le da el tono a la adolescencia. Si comparamos con otros periodos, la niñez que está antes, la adultez que viene después, vamos a ver que normalmente, cuando uno es adulto fundamentalmente, existe una especie de dimmer que hace que nuestras emociones puedan ser reguladas. En la adolescencia eso parece transformarse en una especie de interruptor, on-off. Y cuando hablo de intensidad emocional, digo, la ventaja que tiene es que la vida se puede vivir de una manera impresionante, que a veces es envidiable cuando uno dice, yo ya no siento de esa manera. Bueno, muchas veces los adultos nos olvidamos de la intensidad emocional de esta etapa de la vida. Cómo fue para nosotros incluso, si fue fascinante. Bueno, ¿y se animan a recordar su adolescencia? ¿Y qué emociones estaban ahí presentes? ¿Qué cambios? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Cómo se arrepintieron? ¿Cómo decidieron con total seguridad? ¿Qué alegrías? ¿Qué desilusiones tuvieron? ¿Qué les pasó en la adolescencia? Porque en esa época descubrimos de todo. Recordamos que crecimos, lo que se llamó el estirón, el cambio de nuestra voz, los cambios físicos,
los cambios que generamos todos los años con los nuevos amigos en el liceo, los noviazgos, las relaciones y, por supuesto, las primeras salidas. Carmen Rodríguez, psicóloga y doctora en educación. El tiempo de la adolescencia es un tiempo de cambio, es un tiempo de transformación, es un tiempo lleno de vida, también es un tiempo lleno de duelos, de pérdidas, de cosas que no se saben y que no se comprenden. Es el tiempo de la alegría, también es el tiempo de la fragilidad, de la vulnerabilidad. Y este rasgo de lo vulnerable que son los adolescentes mientras cambian, a veces se nos olvida a los adultos porque los adolescentes nos hacen enojar, porque son atrevidos, porque son transgresores. Y entonces nos olvidamos que atrás de esa transgresión, atrás de esa virulencia, hay alguien muy vulnerable. Y esa gran transformación tiene un aspecto de frágil, vulnerable, algo que a veces no contemplamos. Ese dolor que puede tener el dejar de ser niños y de salir obligados del mundo que conocemos, descubriendo otro nuevo, ¿no? Sin entenderlo del todo, cuando éramos adolescentes. Cuando lo vemos rebeldes, transgresores, que para todo tienen un pero o un argumento o que todo lo discuten, en realidad lo que también hay detrás pueden ser dudas, pueden ser inseguridades, pueden ser miedos, puede ser el aspecto más vulnerable de ellos, ¿no? Lo que están viviendo es una gran transformación y eso se refleja en sus conductas, actitudes, en sus cambios. La adolescencia es un tiempo donde vérsela con un cuerpo nuevo. El cuerpo le suscita a los adolescentes todo tipo de ansiedades, de inseguridades. Es realmente un cuerpo desconocido, un cuerpo que se las tiene que ver con todo lo nuevo, que está también llamado a cumplir con determinada estética, a responder a ciertos modelos, un cuerpo también llamado a la experiencia del erotismo y de la sexualidad. Es decir, la relación con el cuerpo de los adolescentes es una relación intensa, enormemente inquietante, fuente de enormes ansiedades. Bueno, y qué difícil que es el tema del cuerpo, que es lo más visible, capaz que lo que más recordamos, lo que comparamos con amigos, con otras personas, y tiene mucho que ver con lo nuevo, con el cambio, con la transformación que vamos experimentando, que, aunque no sea solo física, además de los cambios físicos que sabemos que son como los más visibles, están los otros, los menos visibles, como esa parte del iceberg que siempre vemos un poco más. Bueno, está la otra que se ve menos, y esa también impacta mucho en ellos, en sus conductas. Juan Pablo Civils, psicólogo educacional. El adolescente está en esta etapa de transición entre ser niño y ser adulto. Entonces, en esta transición que ellos están viviendo, hay un montón de cambios que nosotros podemos ver, que son los cambios físicos. Pegan el estirón, crecen, les arranca cambiar la voz, pelo y otro montón de cosas que pasan. Pero hay otro montón de cambios que son aún más importantes que no los vemos. Esos cambios se dan en el cerebro. El adolescente comienza a vivir conexiones, comienza a dejar conexiones que antes estaba haciendo, ahora ya no las hace. Y esto nos explica por qué cuando estamos en contacto con un adolescente, el lunes puede hacernos algo que sea súper responsable, autónomo y casi adulto, y al miércoles hace algo bien de un niño. Y qué interesante, ¿no? Qué bueno que es entender cómo funciona el cerebro para también comprenderlo mejor y darnos cuenta que un día pueden tener un berrinche, estar enojados, otro día estar bárbaros, sentirse bien, un día pueden ser una persona, al rato pueden ser otra. Es importante empezar a conocer y descubrir esos desfasajes porque no son solo cambios físicos los que ellos viven. Luis Barbeito, médico, doctor en neurofarmacología e investigador. La adolescencia es un periodo crucial del neurodesarrollo. En ese periodo de reestructuración, de reconectividad, hay como una crisis funcional, en donde si bien no hay cambios visibles y el individuo parece grande, adulto, desarrollado, realmente hay una crisis funcional porque toda esta conectividad y este cerebro que estaba trabajando como infante, ahora se tiene que reestructurar para pasar a la vida adulta. Obviamente que atrás de todo esto hay una cantidad de cambios que llamamos neuroquímicos.
Es muy difícil pasar de una etapa a otra como si fuera de la noche a la mañana, de la adolescencia a la adultez. Es un camino que hay que recorrer. El tema es cómo lo hago. Y como adultos también a veces nos planteamos, bueno, ¿y qué hago? ¿Doy un ejemplo? ¿Les muestro esa ruta? Ese recorrido, los dejo que transiten libremente y busquen su propio camino. Difícilmente hay un periodo de la humanidad donde el cerebro tenga tanta posibilidad de, a través de la intensidad emocional, del contacto con otros y de la búsqueda de la novedad, ser tan creativos. En esta etapa, el cerebro tiene una función fundamental y es probar. ¿Para qué? Porque solo probando sé lo que me va a gustar, lo que no me va a gustar, lo que tiene más riesgo, lo que tiene menos riesgo, ¿verdad? Y voy a poder ir construyendo una idea para cuando tenga que tomar decisiones más independientes. El gran desafío es acompañarlos. Es reconocer que es una etapa donde experimentan, aprenden, buscan definirse, cambian. Es muy común que los padres nos podemos sentir ansiosos, preocupadas ante ciertas actitudes de nuestros hijos y todo eso lleva un gran esfuerzo, a veces también desgasta y de golpe también todo nos cambia porque en la infancia teníamos todo muy claro o más claro de lo que les podía pasar. En la adolescencia hay más puntos suspensivos. A mí me gusta señalar como 4 características centrales del proceso adolescente. El primero sería un proceso de transformación identitaria, la adolescencia como un tiempo de creciente autonomía, la adolescencia como un tiempo de moratoria y la adolescencia como un tiempo de confrontación generacional. Esas 4 cualidades para mí están en la esencia de la escena adolescente y es lo que los grandes más tenemos que comprender para poder acompañarlos a crecer. Y se vienen las etapas de confrontaciones, ¿no? Choque de opiniones, diferencias que nos pueden sacudir mucho. También están buscando, viviendo su autonomía, lo que reclaman, la búsqueda de su identidad. Recuerdo que en lo personal a los 15 años quería ser médico y periodista. Y mis padres les contaban a sus amigos que su hijo quería ser médico. Y yo tenía esas dos cosas conmigo. Bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero más? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Y cómo me ganaré la vida? Un montón de preguntas que también le hacía a mis padres, le hacía a otra gente, pero que me fue como construyendo mi propia identidad hasta que en algún momento definí, bueno, yo quiero ir por este camino y quiero estudiar periodismo, ser comunicador. Y es muy probable que cada uno tenga su historia, ¿no? De cómo lo vivió, de cómo fue construyendo ahí su identidad, qué recuerdos vienen, qué tuvieron que decidir y también qué pusieron en la balanza. Y todo era una construcción en nuestra adolescencia. Proceso de transformación identitaria, el pasaje de ser niño a dejar la niñez y entrar en el tiempo de la adultez, ese tiempo de pasaje, de mutación, de transformación, los autores lo han denominado de muchas maneras, es un cambio radical y es un cambio en términos de la identidad. Si usáramos la metáfora de un edificio, podríamos decir que hay un edificio identitario que se construyó durante la infancia, que podemos usar la metáfora de imaginar que cuando llega el tiempo de la adolescencia, ese edificio se va a derrumbar. Y el trabajo adolescente es el armado de un nuevo edificio, la conformación de una nueva identidad que constituye la escena sustantiva del adolescente. Ese nuevo edificio identitario que se va a armar, es metafórico por supuesto, va a estar hecho tanto de materiales que vienen de lo familiar, como de materiales que vienen de lo que no es familia. Porque si hay algo característico de la adolescencia es el tiempo de la salida de lo familiar, es el tiempo de desbordar lo familiar y de ir al encuentro de ese otro mundo, que es el que no es familia. Y qué interesante que en la metáfora de ese edificio, en el armado, se va conformando algo nuevo, ¿no? Y ya dejamos de ser los referentes, los ídolos, nos dicen, déjame aquí en la esquina que está bien, y sus amigos, su entorno comienza a ser el punto más importante de referencia, la nueva relación. Los amigos son importantes para la vida de cualquier persona, de cualquier individuo, porque somos seres cuando estamos con otros también, ¿no? Somos seres en sociedad y somos seres que nos realizamos también cuando estamos con un otro. Eso es fundamental.
Pero en la etapa adolescente es la etapa de nuestra vida en donde más necesitamos de los amigos, cuando más importantes son. ¿Por qué? Porque logramos identificarnos con ellos, logramos compartir esta sensación de no nos entienden, no nos comprenden, logramos ver en ellos algo a futuro, logramos proyectar un montón de cosas que en el mundo adulto muchas veces el adolescente no lo logra hacer. Entonces es esperable, necesario y saludable que el adolescente, cuando está viviendo esta etapa de transición entre niñez y adultez, progresivamente comience a separarse del mundo de sus padres para acercarse al mundo de sus amigos. Entonces comenzarán a estar más tiempo con ellos, a querer hacer las cosas que ellos hacen, a querer compartir cosas con ellos, no tanto con sus padres. Y otro gran desafío es que queremos estar más cerca, más nos parece que nos expulsaran de sus vidas. ¿Qué necesitan entonces los adolescentes de nosotros? ¿Qué necesitan en esa etapa de cambio? ¿Qué buscan? ¿Cómo los podemos acompañar? Esa es una buena pregunta para hacernos. Susana Grunbaum, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Muy a menudo se habla que los adolescentes tienen que tener en el transcurso de estos años, ¿no?, un proyecto de vida. Y me gusta transmitir la idea que en realidad lo que se precisa es una vida con proyectos. ¿Qué quiere decir vida con proyectos? Quiere decir, bueno, tener pequeñas metas, o grandes, pero bueno, por lo menos tener como propuestas qué vamos a hacer la semana que viene, con quién vamos a estar, cómo vamos a resolver si tenemos que dar una prueba, un examen, qué hacemos, ¿no? El tema de los estudios, que realmente es muy importante en cuanto a satisfacciones y a frustraciones y a problemas. Pero bueno, ¿cómo vamos a pasar esta semana, la semana que viene? ¿Qué vamos a hacer en las vacaciones? ¿Puedo ir al campamento? ¿Me dejarán? ¿No me dejarán? Todo eso es generar una vida con proyectos. Y ahí, evidentemente, los padres y los adultos en general son muy importantes porque son los que están habilitando a que haya una vida con proyectos. Y eso tiene que ver con lo que después se construirá como un proyecto de vida. Entonces son años muy importantes estos, donde los padres tienen que saber que, bueno, que tienen que estar, y aunque les digan varias veces que no, o que se alejen, o el portazo, o no me toques, igual tienen que estar. O sea, no correrse del lugar porque los chiquilines reaccionan. Reaccionar es lo normal. Es importante el acompañar a los padres para los chiquilines, aunque no lo digan. Y tenemos trabajos, encuestas y pruebas de ello, evidencia de que eso es así. Entonces es muy importante, aunque sintamos que hay cierto grado de rechazo, es importante superarlo y estar. ¿Y ahora qué pasa? Parecería que no nos quieren, o que no nos quieren tanto como antes. Puede parecer un poco un trabajo ingrato el estar disponible para los adolescentes, pero ahí está justamente la sustancia, lo más relevante, ¿no? ¿Cómo mantenemos ese diálogo con ellos? ¿Cómo los escuchamos? ¿Cómo los escuchamos a ellos? ¿Cómo los podemos tener más presentes en sus decisiones, sus incertidumbres? Porque una incertidumbre termina siendo también luego una decisión, por lo que hago, lo que dejo de hacer. Cómo dejar que tengan su propia participación, buscar el encuentro, la conversación, dar un espacio con autonomía, respetando la suya, pero estar cerca para cuando nos necesitan. Estar como presentes, ¿no?, con ellos. Bueno, son todas dudas, son todas interrogantes que deberán plantearse. Cada familia es un mundo y cada familia lo va a tener que resolver. Y aunque cueste llegar a respuestas y sobre todo definitivas, después de todo lo que escuchamos en este episodio, podemos rescatar claves. Primero, un buen ejercicio es también recordarnos a nosotros qué nos pasó cuando fuimos adolescentes, qué hicimos. Esa podría ser una buena receta para también ayudarnos a comprender por lo que están pasando. Y aunque a veces los podemos ver rebeldes, transgresores, impulsivos, con mal humor, recordemos que nos necesitan cerca, presentes, con ellos. Es parte de un crecimiento saludable que ganen en autonomía, que definan su identidad, que confronten con lo que conocen, que se distancien también de su familia porque están aprendiendo otros mundos y ensayar versiones de sí mismos.
Y nosotros los adultos, que durante la niñez caminamos un paso siempre adelante de nuestros hijos para apoyarlos en todo, ahora el apoyo es a un costado, para que ellos marquen su camino, pero nos mantenemos cerca, para sostenerlos siempre que ellos lo necesiten. En el próximo episodio retomaremos algunas ideas que empezamos a conocer hoy. El rol que tienen los amigos, la importancia de distanciarse de los padres para ganar en independencia, y también hablaremos de eso que tanto nos cuesta, cómo poner límites en esta etapa tan desafiante. Nos encontramos en otro episodio de Adolescentes, no están perdidos. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast es una producción de UNICEF, conducido por Gustavo Rey, con aportes de Luis Barbeito, Juan Pablo Civils, Ariel Gold, Susana Grunbaum y Carmen Rodríguez.